Estos son algunos ejemplos de autónomos que han aplicado nuestras recomendaciones y gracias a eso han ahorrado un montón de impuestos. Quizás alguno se parezca a ti. Jaime, por ejemplo, trabajaba por cuenta ajena y de autónomo al mismo tiempo y sabía que la sorpresa en la renta sería mayúscula al mezclar ambos regímenes. Supo de inmediato con estas recomendaciones cuánto pagaría y tras aplicarlas decidió no coger un proyecto en diciembre que le hubiera supuesto pagar 2.000 euros más. Importante. Luego aquí tenemos a Margot, que casi no anticipaba IRPF durante el año, por lo que sabía que le iba a tocar pagar seguro en la renta, ¿no? Y tenía miedo de cuánto pagaría. Con nuestras recomendaciones descubrió muy pronto que se estaba ahorrando, que se estaba moviendo en unos niveles de renta que con pequeños ajustes podía conseguir no pagar nada. Aplicó estas recomendaciones y se llevó una alegría enorme cuando llegó la renta, porque pasó de pagar 1.300 euros a que le devolvieran 300 euros. Aquí tenemos a Luisa, que paga un montón en la renta. Con nuestras recomendaciones vio que determinadas decisiones de inversión tenían una repercusión súper grande en su renta y las pudo analizar antes de tomarlas. Es decir, sin desembolsar ni un euro, vio cuáles eran las mejores para ella, viendo el efecto en la renta, ¿no? Luego las hizo ya y vio cómo pasaba de pagar 15.000 euros en la renta a pagar solo 11.000 euros. Para saber si le vas a sacar provecho a lo que te voy a contar, pregúntate, ¿sientes que gran parte de tus ingresos se los queda Hacienda? ¿Te sorprendes cuando llega la declaración y te toca pagar más? ¿Entiendes que hay gente que factura como tú, pero luego le devuelven y a ti no? ¿Tienes un asesor, pero al final siempre acabas pagando lo mismo en la renta? Déjame que te diga una cosa. Si ganas más de 10.000 euros al año y una buena parte de tus ingresos se los va a quedar Hacienda, es frustrante, lo sé. Y sé que te gustaría pagar menos. Y yo también lo soy, autónomo. Y no hay nada que me fastidie más que hacer un trabajo para un cliente sabiendo que el 100% de la factura de la venta no va a ser para mí. Además, con lo que cuesta captar a un cliente y luego conseguir que te pague, ¿sabes lo que sería genial? No llevarte ninguna sorpresa cada vez que presentas la renta. O, mejor aún, descubrir trucos para pagar menos o que te devuelvan más. Seguro que eres bueno en tu trabajo, pero a veces los números simplemente no salen. Déjame que te diga una cosa. Un buen asesoramiento podría hacer que te ahorrases unos buenos euros en la renta y así no ir siempre con el agua al cuello. Todos hemos oído eso de que las grandes empresas casi no pagan impuestos y es lógico. Tienen un montón de asesores que les ayudan a pagar poco. Pero no hace falta ser una gran empresa, te lo puedo asegurar. Los autónomos también podemos pagar mucho menos, pero necesitas unos conocimientos básicos y aprender algunos trucos. En resumen, si aprendes bien cómo funciona la renta y descubres todo lo que hay que saber sobre productos financieros y deducciones, podrás conseguir pagar mucho menos o que te devuelvan mucho más, como los ejemplos que te he puesto antes. Te cuento un poquito de Declarando, por si no nos conoces. Actualmente estamos ayudando a más de 30.000 autónomos a pagar menos impuestos. Tenemos un equipo súper potente de abogados, fiscalistas y expertos financieros que están automatizando el asesoramiento de calidad para que esté al alcance de todos los bolsillos. En reconocimiento a esta labor, nos están acompañando en este camino grandes empresas e instituciones como Enisa, del Ministerio de Industria, la iniciativa de Google de apoyo a empresas tecnológicas, Bankia, la Fundación Bankinter, el Banco Sabadell y varios fondos de inversión. Además, estamos certificados por la Asociación de Asesores Fiscales de España, así como certificados como Punto PAE de Atención Pública Autónomos. Yo personalmente soy economista, MBA y he sido director financiero muchos años, ahorrando mucho dinero a empresas antes de empezar con esta aventura. 1.000 euros al año en tu renta. Lo primero que tenemos que hacer es ser capaces de prever cuánto pagaremos en la renta durante el año. Si van pasando los meses y no sabemos cuánto pagaremos al año siguiente, es imposible aplicar los trucos que te voy a contar a continuación. Calcular la renta no es fácil, porque no solo hay que aplicar varias deducciones y hacer cálculos de tramos, pero sobre todo tienes que entender que funciona por estos tramos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que empiezas por el tramo más bajo, que implica que no pagas nada a Hacienda, pero a medida que incrementas tus ingresos vas saltando de tramos pagando cada vez más a Hacienda, ¿no? Un 10%, un 15%, un 20%, etcétera. Cuando calculas la renta, primero calculas cuánto le pagarás al Estado, a todo el Estado, y luego cuánto le pagarás a tu comunidad autónoma. Una vez tienes ambos resultados, restas lo que has retenido de IRPF en tus facturas de venta o hayas pagado mediante el modelo 130 del pago trimestral. Si quieres saber mejor cómo hacer estos cálculos, te facilitaré un curso avanzado sobre ello. Al final del vídeo te digo cómo proceder. Entonces,
Lo importante de el cálculo de renta, las conclusiones son que te devuelvan dinero a la renta no es siempre bueno, porque a veces es porque has pagado demasiado. Si esperas a que tu gestor te dé el resultado en la renta de la renta de abril, es demasiado tarde. Los gestores que utilizan declarando pueden hacer los cálculos de renta muy rápido. Si no lo utilizan, es mucho más laborioso para ellos. Y, importante también, estos cálculos no tienen nada que ver con el IRPF que aplicas en tus facturas o el IRPF de tus nóminas, ¿vale? Es independiente. Ahora que ya sabemos cómo se calcula aproximadamente la renta, es cuando podemos empezar a optimizarla. Para ello hay dos áreas de trabajo por las que empezar: las previsiones de beneficio del año y la planificación de inversiones. Para optimizar la renta, tenemos que ir haciendo durante todo el año actualizaciones de cuánto pagaremos en la renta. Para eso necesitamos saber cuánto ganaremos al final de año y qué IRPF habremos adelantado con nuestras facturas o con el modelo 130. Para calcularlo podemos ir por la vía fácil, que es hacer una regla de 3. Pues si he ganado en 6 meses tanto, en 12 ganaré el doble, por ejemplo, o vías más complicadas con métodos estadísticos. Una vez hayas estimado lo que vas a pagar y lo que vas a ganar, ya puedes hacer cálculos aproximados del resultado de la renta durante todo el año. Dominando esos cálculos podrás saber, por ejemplo, cuánto ahorrarías en la renta si te compras un coche en diciembre o te lo compras en enero, cuánto ahorrarías en la renta si te compras un ordenador en diciembre en vez de enero, o cuánto ahorrarías si te compras un móvil en diciembre en vez de enero, ¿no? Etcétera. Vale, me dirás, ¿qué pasa si no me quiero comprar nada? Te digo, anticipar un gasto, aunque sea muy pequeño, a veces tiene un efecto brutal en la renta. Te voy a dar ejemplos. Uno de nuestros clientes, Pedro Boix, empezó como autónomo en julio de 2018 y quería comprarse una furgoneta de trabajo y le ofrecían una ganga en el concesionario. La típica oferta de final de año. Hizo los cálculos y no solo calculó lo que pagaría en la renta de ese año, sino lo que pagaría si se la compraba el año siguiente. Y se dio cuenta que como en 2018 acababa de empezar como autónomo y no tenía mucho beneficio, comprarse la furgoneta no tenía ningún beneficio fiscal. Hacienda ya le iba a devolver íntegros los 1.000 euros que había anticipado en IRPF. En cambio, si la compraba en enero, como ya se incluiría en la renta de 2019, en la que sí que tendría beneficios, le iba a suponer casi 3.000 euros de ahorro, mucho más de los 1.500 euros de la fantástica oferta del concesionario. ¿Verdad que Pedro se convirtió en una especie de superautónomo? Quizás pienses que no es tu caso, pero te cuento lo que hizo Jaime, otro ejemplo, cuando empezó como desarrollador web freelance. Tenía que comprarse un monitor para su ordenador, que valía 300 euros. Y en vez de comprarse en noviembre, se esperó a enero. Y de no ahorrarse nada en la renta, pasó a ahorrarse 100 euros. Fíjate, un gasto pequeñito, pero le supo un muy buen ahorro de 100 euros. Es como si le hubiera costado solo 200 euros el monitor. Muchos me decís en este punto, es que yo no puedo comprarme ahora ese coche, ni el monitor, ni ningún ordenador, ni nada. Yo les digo, financialo. ¿Por qué? Porque como lo pagues, le da igual a Hacienda. Tú te deduces la factura al 100% y además los intereses de ese préstamo son deducibles, por lo que al final la financiación es como si te saliese gratis. Si, por ejemplo, el ordenador vale 1.000 euros y te cobran un 5% de interés, que son el equivalente a 50 euros, pero luego en la renta te ahorras 20 euros de esos intereses y además 250 euros del ordenador, son casi 300 euros. Compensa con creces el préstamo, por lo que te decía, es como si fuera sin intereses. Las previsiones, las conclusiones sobre esto son: si haces cálculos estimativos de cuánto pagarás en renta, podrás tomar buenas decisiones. No es lo mismo a veces invertir en un año que invertir en el siguiente. Y olvídate, en serio, de la excusa de no tengo dinero para ahorrar, porque cuando haces los números y ves que a veces tienes una rentabilidad del 50%, merece mucho la pena. Vale, seguimos. Me siguen quedando unos cuantos trucos para enseñarte. Sigue escuchando, ¿vale? Otro grupo de consejos relacionados son las inversiones de tu patrimonio. Es decir, quizás tengas un asesor financiero en tu banco que te ha recomendado 1000 veces que contrates un plan de pensiones. Pero, ¿verdad que nunca te ha dicho antes de ofrecerte el plan de pensiones? A ver, déjame ver tu renta y te diré en tu caso si es útil el plan de pensiones, cuánto deberías poner de forma óptima y cuánto dinero te ahorrarás exactamente en tu renta. Por supuesto que no te dicen eso, porque su objetivo es vender planes de pensiones, sin importar las consecuencias reales sobre el contribuyente.
Y tampoco te va a ofrecer planes de pensiones que no sean de su banco. Importante. El plan de pensiones tiene un efecto brutal en la renta, pero no en todos los casos. Un día, un ejemplo, me dijo Miguel Saez, he puesto el máximo de 8.000 euros en el plan de pensiones para pagar menos en la renta. Y yo le dije, a ver, déjame ver tu renta. La miré y luego le dije, Miguel, hubieras conseguido exactamente lo mismo poniendo 3.500 en vez de 8.000. ¿Por qué? Porque los 8.000 son un límite máximo que a lo mejor ya conoces, pero no es el límite que a todo el mundo le aplica. Miguel alucinó. Por otro lado, existen otros productos financieros ventajosos fiscalmente, como son los planes de pensiones asegurados, que funcionan como los planes de pensiones, pero son un seguro, y los PIAs o los SIAP, que son otro tipo de planes de ahorro con rentabilidad garantizada, en los que esa rentabilidad no tributa. En resumen, cuando planificamos la renta, es importante no solo hacer los cálculos de cómo me repercutirá cada uno de estos productos de manera exacta, sino de ser capaces de elegir el mejor con independencia del banco con el que tengamos nuestros ahorros para ver todas las posibilidades. El siguiente grupo de optimizaciones, aún me quedan unos cuantos, son las referidas a los seguros. Los seguros relacionados con tu actividad son 100% deducibles. Apúntatelo, 100%. Cuando te das de alta en la Seguridad Social, tienes ciertos seguros optativos y otros obligatorios, pero los puedes completar con seguros privados como el de baja laboral, por si no puedes trabajar durante un tiempo, el de invalidez, por si dejas de poder trabajar, el seguro de vida, seguro de accidentes, seguro de responsabilidad civil. Finalmente, mucha gente no lo sabe, pero el seguro de salud también es deducible, aunque sea algo personal, ¿no? Es un gasto deducible hasta 500 euros por cada miembro de la unidad familiar. Es decir, si estás casado y con un hijo, son 1.500 euros al año deducibles. Dicho esto, aunque contratar un seguro es un gasto que a veces crees que no necesitas, te puede llegar a interesar. Te pongo un ejemplo. Se acerca la recta final del año y calculas que te devolverán 500 euros de los 600 euros que habías anticipado mediante IRPF en tus facturas o en el 130. Como no tienes ningún gasto que añadir, dices, ¿y si me hago un seguro de baja laboral? Pues quizás descubras que con los 200 euros de ese seguro ahorras 100 euros en la renta. Y así, los 500 que te iban a devolver más los nuevos 100, has recuperado todo el dinero que le has anticipado a Hacienda. Cuando tienes un asesor de seguros, lo importante es que no sea exclusivo y que tenga varias compañías para ver todas las opciones y tomes buenas decisiones. Importante. Vale, por otro lado, quizás lo sabes, pero el 65% de los autónomos cotizan por la base mínima de aproximadamente 900 y pico euros. Es decir, menos que un mileurista que trabaja para una empresa. Está claro que cuando ganas poco no tienes más remedio que ajustar gastos y cotizar el mínimo. Pero si tu jubilación está cerca, hay que empezar a hacer números, ¿vale? Lo que no puede ser es que ganes limpios 2.000 euros al mes y cotices como si ganaras 900, porque luego te jubilas y el mazazo en tu poder adquisitivo es muy gordo, pasando a ganar la mitad. ¿No te fías de la Seguridad Social? Tómalo como una apuesta. Me explico, utilizando un ejemplo de Luisa, una clienta farmacéutica. Ella era defensora de contratar un plan de pensiones privado y por eso aportaba hasta el máximo que podía porque no se fiaba de la pensión, ¿no? No obstante, cuando vio que si pasaba de pagar 280 euros de cuota de autónomo a pagar 900, en la renta del año siguiente le iban a devolver 3.000 euros más, dijo, bueno, que me quiten lo bailado. Apuesto que cobraré la pensión y la incrementaré de 800 a 2.000. Y además, pagaré 3.000 euros menos de impuestos cada año. Me sale bastante a cuenta. Como te he dicho antes, es importante tomar estas decisiones sabiendo exacto qué efecto tienen. Es decir, pregúntate siempre, ¿cuántos euros ahorraré si hago esto? Además, ahora es más fácil hacer cambios en la cotización de la Seguridad Social, no sé si lo sabías, pero puedes cambiarla 4 veces al año. Es importante que mandes sobre tu futuro y no te resignes a hacer lo que hace todo el mundo. Por último, sin gastar ni un euro, otra de las formas de reducir el beneficio y bajar de tramo en la renta es descubrir gastos que he tenido, pero que no sabía que eran deducibles, ¿no? En esto la clave es que un buen abogado fiscalista sepa aprovechar la línea fina que separa los gastos personales de los gastos profesionales. Hay dos grandes grupos de gastos personales que pueden llegar a ser deducibles. Los relacionados con la vivienda, donde resides, y si la utilizas como despacho, lógicamente, y los relacionados con las visitas a clientes y proveedores. Por ejemplo, si trabajas desde tu casa, hay un montón de gastos que pueden
llegar a ser deducibles. Ejemplos: la luz, el agua, el impuesto sobre bienes inmuebles, internet, la tasa de basuras, las reformas que hagas, las reparaciones que hagas, la hipoteca si no te la deduces en la renta porque no te corresponde, el alquiler, sistemas de alarma de seguridad, cuota de comunidad de propietarios, etc. Relacionados, por otro lado, con las visitas a clientes y proveedores, así como cuando comes o viajas fuera del trabajo, hay otro montón. Combustible, reparaciones, mantenimiento del vehículo, parking, impuesto de matriculación, impuesto de circulación, peajes, comidas, cenas, hospedaje en hoteles, hostales, apartamentos, billetes de transporte público, taxi, metro, avión, etc. Un montón. A ver, la mala noticia es que, cuidado, no siempre son deducibles y otras muchas son deducibles solo en un porcentaje inferior al 100%. Si lo haces mal, Hacienda te multará multiplicando por hasta 2 lo que has dejado de pagar. Entonces, importante que conozcas este tipo de gastos, pero que te asesores para saber cómo deducírtelos. Para finalizar, un poco haciendo balance de todo lo que te he explicado, tienes que aprender a calcular la renta. No es fácil, te ampliaré información sobre esto. Depende de la cuota estatal y depende de la cuota autonómica. Sabiendo cómo calcular la renta, tienes que prever cuánto ganarás durante el año, qué beneficio tendrás y prever cuánto le irás anticipando a Hacienda. Y con esta información del cálculo de la renta y de las previsiones financieras, ya podrás empezar, primero que nada, a planificar inversiones. Si me las compro en diciembre, si me las compro en enero, si me cambio de coche, de ordenador, de móvil, etc. Cualquier cosa, ver exacto la repercusión que tiene en tu renta. Luego está la parte de los productos de ahorro, los planes de pensiones que no te engañen en el banco y te ofrezcan un plan de pensiones que a lo mejor no puedes ni disfrutar. Saber exacto cómo te repercutirá otros productos de ahorro además de los planes de pensiones. Luego está la parte de los seguros, conocer todos los seguros que tienes, incluso ver en función de cómo te va el año en el beneficio y lo que te va a devolver Hacienda, contratar alguno, ya no por el seguro en sí, sino solo para que te devuelvan más y conseguir así que te devuelvan incluso íntegro todo lo que has anticipado Hacienda. La parte de la seguridad social, acuérdate, importante para cotizar en función de tus ingresos y así planificar bien tu jubilación. Y luego, por último, la parte de los gastos personales. Conoce todos los que hay y aprovéchalos al máximo, siempre cumpliendo la ley. Ahora que ya te he explicado todos los pasos que tienes que realizar para ahorrar ese mínimo de 1.000 euros en tu renta, las dificultades que te puedes encontrar en el camino para preverlas son: replicar todos estos cálculos son muchas horas de trabajo y sin la seguridad de que lo estés haciendo bien. Si tu asesor fiscal no te facilita una herramienta para hacer siempre que quieras los cálculos de la renta y los quieres hacer tú, cuidado con la aplicación de las tablas estatales y autonómicas. Si no quieres contratar un asesor financiero para realizar las previsiones de beneficios y de IRPF, sé conservador para evitarte sorpresas cuando llegue el final de año. Si no quieres contratar un asesor patrimonial independiente, cuidado con los consejos de tu asesor del banco, porque no te dirá tu caso concreto. Si no quieres contratar un asesor de seguros independiente, pierde tiempo buscando las mejores ofertas. Si no quieres contratar un asesor laboral que analice cuánto estás pagando de cuota de seguridad social, cuánto sería tu óptimo y cuánto te afectaría en la renta, haz los cálculos con precaución para no pagar más de lo necesario. Si no quieres contratar un contable o un abogado fiscalista, cuidado con introducir gastos personales que en tu caso no sean admisibles, porque las multas pueden ser del doble de lo que te has ahorrado. No obstante, si todo lo que te he explicado te abruma y tu gestor actual no es cliente de Declarando ni te ha ofrecido estos 6 pasos para ahorrar un mínimo de 1.000 euros en tu renta, te podemos ayudar. En Declarando hemos automatizado todos estos cálculos y recomendaciones para que en segundos puedas tomar decisiones correctas cada vez que analices una inversión. Además, puedas descubrir nuevos gastos, obtener las mejores ofertas de productos financieros y seguros o planificar tu jubilación y tu cuota de autónomo. Nuestros clientes son tanto autónomos como asesores laborales, contables, fiscales, legales, de seguros, financieros, etcétera, que utilizan Declarando para ofrecer esta oportunidad de pagar menos en la renta a sus clientes. Estos son unos ejemplos de cómo funciona Declarando. En esta pantalla ves los resultados de tu renta en tiempo real, todo el año. Es decir, añades un ingreso o un gasto y ves cómo te afecta tu renta. Podrás saber en segundos si te interesa facturar el típico proyecto a final de año o aceptar el contrato por cuenta ajena al mismo tiempo que eres autónomo o cambiarte el ordenador ahora o el próximo año. En esta pantalla, por ejemplo, es donde recibes las recomendaciones personalizadas.
Para poderlas realizar, Declarando realiza miles de cálculos simultáneos, algo imposible para un asesor tradicional, para decirte exacto la cantidad óptima de un producto financiero o lo que tienes que hacer para bajar de tramo en la renta. Y siempre verás el impacto exacto en tu declaración. Finalmente, negociamos por ti las mejores ofertas de productos financieros y no solo te ponemos en contacto con las principales entidades financieras y aseguradoras, sino que ves en tiempo real cómo afectará a tu renta cada uno de los productos. Repetimos, este producto es bueno para ti si Hacienda se te queda parte de tus ingresos y querrías mejorar esta situación y ingresas o ingresarás un mínimo de 10.000 euros al año. Muy rápido te recuerdo ejemplos de autónomos que han ahorrado con Declarando. Jaime, menos mal que utilicé Declarando, si no hubiera pagado un dinero en la renta. Margot, me dio mucha tranquilidad controlar lo que pagaría en todo momento. O Luisa, pagué 4.000 euros menos en la renta, no me lo podía creer. De nuevo, recordarte que gracias a Declarando dominarás sin esfuerzo la renta y sus cálculos para poder tomar decisiones que reduzcan los impuestos que pagas. Descubrirás gastos que te puedes deducir en tu caso concreto sin la ayuda de un abogado y cumpliendo la ley en todo momento para evitar multas. Conseguirás las mejores ofertas de planes de pensiones, seguros y otros productos financieros que reducirán lo que pagas en la renta. Harás cálculos sobre la cuota de la seguridad social para pagar lo más adecuado y deducir el máximo en la renta. Todo esto sin la necesidad de contratar ni un asesor fiscal, ni un asesor contable, ni uno financiero, ni uno laboral, ni de seguros, ni patrimonial o un abogado. Todo esto sin la necesidad de perder horas de tu valioso tiempo que debes dedicar a tu actividad. Todo esto sin el miedo a equivocarte haciendo tú mismo los cálculos y previsiones que pueden acabar provocando multas de Hacienda. En resumen, si quieres dominar la renta y pagar los menos impuestos posibles cumpliendo la ley, además de controlar tu situación financiera y laboral como si tuvieras 6 asesores en la mesa de al lado, descubre qué podemos hacer por ti en Declarando, reservando una simulación personalizada de tu caso con uno de nuestros expertos. Tenemos solo 50 simulaciones disponibles este mes. Reserva antes de que se cubran las plazas. Además de la simulación de renta, te regalaremos un estudio personalizado de qué grupos de gastos personales puedes llegar a deducirte en tus modelos trimestrales de impuestos, IVA e IRPF, para que empieces desde ya a pagar menos impuestos. Y también te regalaremos el libro de las 10 cosas que todo autónomo debe saber. Muchas gracias por tu atención.